Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este fantástico cilindro IFAM WX1000. Este cilindro me lo envió Rubén de Serrallería Catalana. Muchísimas gracias, Rubén, te lo agradezco de veras. Me he divertido muchísimo con él. Es un cilindro muy bonito, con un ganzuado que me encanta. Lo he abierto muchas veces y aunque la primera apertura no tardé demasiado en conseguirla, me costó un poquito pero no tardé en conseguirla, luego no conseguía tener aperturas consistentes, claras, limpias. Eso, como suele pasar, como siempre, se debía a mí únicamente, a que no había escuchado lo que me decía la cerradura y yo me había convencido de que funcionaba de una determinada manera. Fijaros, es una cerradura muy bonita, tiene 16 pernos activos, lo cual ya es muy sugerente desde el punto de vista de ganzuado. Tiene 6 pernos en esta parte, donde suelen estar habitualmente, 6, y como veis tiene varias tapas. Yo no creía que fuesen activos, y sí que son activos, están cargados a muelle. Tiene 5 en la parte superior cargados a muelle, y 5, esto es muy novedoso para mí, nunca había visto pernos activos que necesitasen ser ganzuados en este lado de aquí. Fijaros que el espacio es mínimo, estamos trabajando en este espacio, debajo de esta tapa hay 5 pernos con sus muelles y son activos y hay que ganzuarlos. A mí lo que me sucedía es que yo pensaba que no serían activos y metía la ganzúa por este lado de cualquier manera. Los tocaba, los empujaba y los pasaba. Al pasarlos no conseguía la apertura, evidentemente, y entraba en un juego de distensión. Los recuperaba sin prestarles atención. Yo estaba buscando el pasado aquí o aquí y a base de distensionar conseguía que en algún momento se colocasen y continuar con la apertura. Estos pernos hay que colocarlos muy bonito y además así se consigue una apertura bastante limpia. Primero piden los superiores, luego los laterales y luego los 6 inferiores. Realmente, bueno, los superiores y laterales no son pernos de seguridad, eso seguro, no hay espacio. En estos de aquí abajo yo no sé qué tipo de pernos son, puede que sean normales, puede que sean biselados, pero las tolerancias de la cerradura son muy buenas, realmente muy buenas. Pide tensión alta para colocar los 6 últimos, tensión leve para colocar los laterales y superiores. Resulta un ganzuado muy divertido. Los muelles son muy potentes y bueno, como veis, aparte de lo que es el ganzuado puro y duro, tiene esta barra anti-extracción, anti-rotura, pernos antitaladro. Desconozco si esto es la gama media de IFAM, me imagino que sí, o es la gama alta. Yo creo que este cilindro con estas tolerancias, si llevase algún perno interactivo, slider o algún elemento más de protección, sería un muy buen cilindro. En cualquier caso me encanta, toda una experiencia. Voy a intentar abrirlo, voy a intentar desmontarlo sin que se estropee, me da miedo. Fijaros, tiene estos 4 bulones que sujetan el cilindro a la barra y al sacarlos, pensaba sacarlos y ganzuar una mitad para que lo vieseis, pero saltan los muelles, están sujetando los muelles, los bulones. Vamos a ver si podemos hacer zoom y se ve un muelle que está ahí justo debajo. Vamos a ver si podemos dar luz. Fijaros, ahí asoma el muelle, la cabeza del muelle. Creo que lo podéis ver brillar. Si lo saco, salta el muelle y lógicamente ya no funciona igual. Lo dicho, voy a intentar sujetar el cilindro así al aprieto. No los meto del todo porque para sacarlos necesito dar martillazos contundentes apoyado en algo y aquí no lo tengo. Los voy a dejar a medias, creo que están suficientemente sujetos y luego intentaré botarlos, sacarlos con un martillo y desmontarlo. No sé si se desmonta así. Fijaros que estamos hablando de 3 filas, esta, la lateral y la superior, desde luego no se desmontan desde abajo.
No sé lo que saldrá, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Puede que se alargue el vídeo con el desmontaje, no lo sé, o que tenga incluso que cortarlo, pero bueno, os garantizo que aquí hay 5 pernos y 6 pernos. Vamos a intentar la apertura. Dejadme que vea cómo puedo colocar este cilindro así en el aprieto. Intentamos la apertura y el desmontaje. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto. He utilizado este soporte que deja libres los clavos. Funciona perfecto. Ahí está, ahí lo tenéis. Y vamos a ver si puedo ganzuarlo y después podemos desmontarlo, aunque sea parcialmente. Yo no sé si los superiores y laterales estarán sellados con esas tapas y si lo saco probablemente lo romperemos. Voy a utilizar este tensor chino colocado a la izquierda, muy buen tensor, y utilizaré varias ganzúas. Voy a utilizar esta ganzúa de Goso modificada, pala triangular de entrar por la izquierda para colocar los superiores con muy poca tensión. Luego voy a utilizar esta ganzúa del Cuervo, Le Corbeau, muy buena. Me encanta este tipo de ganzúas para colocar los laterales desde aquí apoyándome en los pernos centrales. Y luego utilizaré esta ganzúa, una pala de entrar por la derecha desplazada, es de Goso, modificada por mí, para colocar los inferiores intentando no tocar para nada los laterales y pasarlos. Trabajaré al aire sin apoyarme en el lateral, con lo cual es un poco difícil manejarse, pero bueno, vamos allá. Tensión leve para los superiores y laterales. Vamos con la pala triangular. Primero un clic, segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic y se desplaza, quinto nada, vamos a ver, primero colocado, segundo colocado, tercero colocado, parece que están colocados. Vamos a ver los laterales, son los más difíciles porque hay veces que el feedback es muy leve. Primero nada, segundo parece que he hecho un clic, tercero pide un clic, cuarto nada, quinto he hecho un clic, vamos a ver, ahí está, me para, tercero creo que era ese, un clic, primero parece colocado, segundo, tercero, cuarto. Suele moverse el rotor, no me ha parecido que se moviese demasiado, pero bueno, la mejor manera de ver si realmente están todos colocados, que da la impresión de que sí al tocarlos, es intentar colocar los inferiores. Vamos con la pala ancha, como os digo, circulo por encima y separado del lateral para no pasar los laterales. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto, sexto. No dan señal, con lo cual algo nos falta en los laterales. Vamos a ver. Primero no lo localizo bien. Ese puede que sea 0. Puedo haber pasado 1 tranquilamente. Vamos a ver. Distensiono ligeramente. Primero ahí está. Segundo. Tercero un clic. Cuarto. Vamos con el quinto. No se quiere mover.
Ahí parece colocado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahí he hecho un clic. Tercero, ahí he hecho un clic y ahí sí, al tocar el primero, habéis visto, tercero y primero, ha dado un giro el rotor. Me voy a acercar más. Había dejado el zoom un poco lejos y ahora vamos con esta, con la plana, por los superiores. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pide, parece que sí, que los laterales están colocados. Un clic, quinto un clic, sexto nada, tercero un clic, segundo nada, primero un clic, vamos a ver, tercero de nuevo, cuarto, quinto un clic, sexto nada, primero nada, segundo nada, tercero, cuarto pide, quinto pide un clic, que hay que aumentar la tensión, sexto parece colocado, vamos a ver, primero he hecho un clic, pide más, un clic, es muy corto, primero y tercero son muy cortos, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto nada, quinto parece colocado, sexto colocado, primero pide un clic, por eso os digo que yo creo que son biselados, segundo nada, tercero parece colocado, ahí quinto un clic y un avance, sexto colocado, tengo que tener mucho cuidado al sacar y meter la ganzúa, aunque cuando va girando el rotor ya es más difícil pasar un lateral. Tercero parece colocado, vamos a ver, quinto de nuevo, un clic y un avance, sexto, vamos a ver, ahí, cuarto, segundo me para ahora, ahí está, y al colocar el segundo giraría. Muy buen cilindro, una verdadera gozada. Vamos a ver, ahora viene lo difícil, vamos a ver si podemos desmontar esto sin estropearlo, al menos para ver los pernos inferiores, que yo creo que es donde está la duda, porque en los laterales y superiores no puede haber gran cosa, pernos de seguridad ni nada. No sé dónde dejar el rotor realmente. No voy a intentar dar la vuelta completa porque se saldrían seguramente los contrapernos. Vamos a ver, vamos a intentar hacerlo ahí. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar sacar los pernos. Ahí creo que veréis bien. Vamos a ver si se puede desmontar.
Bueno, es aún más espectacular de lo que yo pensaba. Como habéis visto, sostienen la barra anti-extracción, sostiene los muelles, hace de tapón. He ganzuado este lado. Os puedo decir que los dos se ganzúan exactamente igual, no hay ninguna diferencia el ganzuado, los he ganzuado varias veces los dos lados. Aquí hay dos tapones convencionales porque este tramo es de 35 milímetros, es más largo, entonces no he podido desmontar estos. No voy a desmontarlo completamente porque estoy seguro de que no puedo sacar los laterales ni los superiores, y con lo que veo aquí abajo ya veo suficientes sorpresas y cosas que comentar, y mi enhorabuena para el fabricante, sin ninguna duda, un esfuerzo fantástico, y vamos a ver un poco qué es lo que tiene dentro. Fijaros, vamos a ver el lado de arriba, que es el que está completo. Estos son solo los pernos inferiores, no. Además tendríamos 10 pernos más laterales y superiores, que yo creo que son normales, pero fijaros lo que tenemos aquí. Los pernos son todos normales, de acero, poco que añadir. El primer contraperno es de acero, cilíndrico, antitaladro, pero el segundo, a ver si puedo sacarlo, segundo y cuarto son telescópicos libres, fijaros. Y la parte externa del telescópico, vamos a ver si puedo hacer zoom, está doblemente aserrado. Increíble, fantástico. Fijaros, lo podéis ver ahí, dos aserraduras, y ahí espero que se vea. Ahí está, ahí las podéis ver. El interno es normal. Muy bonito. Está trabajando en unos diámetros que son inferiores a los normales. Los pernos de IFAM son más pequeños que los normales, no son de 2,8, son más pequeños. Y fijaros, ha metido perno contra perno, y por supuesto, para que funcione el telescópico, lleva dos muelles, uno dentro del otro, uno más ancho y uno mucho más estrecho. Aquí los tenéis los dos separados, ahí están, y aquí juntos, uno dentro del otro. Puede que por eso haya tenido que tocar varias veces los pernos. Me parece un esfuerzo genial. Tercero, quinto y sexto son reducidos de diámetro en los extremos, que hay que tocarlos varias veces para colocarlos. Muy bonito. El concepto y la ejecución, me parece un esfuerzo muy grande. Fijaros en los pernos. El lado que he ganzuado es este, y los cuatro que he sacado son iguales. Nos faltaría por sacar el segundo telescópico y el primero, que es normal, los dos, y de acero, pero el resto coinciden. Hay un perno que no quiere salir, se queda ahí atascado, ahí lo podéis ver. No quiero forzar, no quiero romper la cerradura, porque creo que no vamos a encontrar nada reseñable en los laterales y superiores, solo pernos y contrapernos normales, en un espacio muy comprimido, muy pequeños. Seguramente los contrapernos serán con forma de vaso para alojar dentro el muelle. Fijaros que la tapa, vamos a ver si enfoca, ahí, la tapa, si la comprimimos nos la devuelven los muelles. Fijaros ahí cómo se mueve, y esta también, si la empujamos nos la devuelven los muelles. Estará atrapada a presión, y si intento desmontar esto lo voy a romper para nada. Muy bonito. Mantiene el puente de latón entre los dos extremos. Me imagino que es para poder tener unos alojamientos que necesita largos para alojar los dobles muelles muy largos. Fijaros en el detalle, además, que en tercero y sexto los muelles son diferentes, son muchísimo más cortos, no están comprimidos y deformados, son mucho más cortos, con lo cual harían protección anti-bumping, igual que los telescópicos. Puede que también anti-impressioning, porque van a funcionar a diferentes presiones. No lo sé, no sé cómo se comportará este cilindro, pero me parece que han hecho un esfuerzo muy grande. Las tolerancias son muy buenas, y es realmente muy divertido de ganzuar. Una pasada, me gusta mucho este cilindro.
Muchísimas gracias, Rubén de Serrallería Catalana, por enviármelo, te lo agradezco de veras. No lo quiero estropear, lo quiero guardar tal cual en la colección, lo merece. Muy bonito cilindro este WX1000 de IFAM. Y para todos vosotros esta ha sido su apertura y su desmontaje parcial. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Se me olvidaba, ahora que he quitado la fila central de pernos, creo que podemos ver los laterales y superiores. Y para los adictos, aquí los tenéis, esos son los laterales, ahí los veis, y esos son los superiores, 5 y 5. Hay los huecos ya vacíos para los inferiores y vamos a ver si enfoca, ahí está. Estos hay que ganzuarlos, veis que sobresalen muy poco, algunos quedan colocados totalmente a ras y otros prácticamente como están, y en los superiores igual. Muy bonito. Ya os he mostrado la codificación de la llave, como veis había de todo. Primero muy corto, tercero ni marcan la llave, segundo y sexto muy largos, arriba cortos primero, quinto y sexto, y en el lateral cortos primero, tercero y quinto. Espectacular, lo dicho. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.